Recuerdo el frío, no el frío de una noche cualquiera, sino el que te atraviesa los huesos y te susurra que esta vez no verás el amanecer. La nieve caía sin piedad sobre mi cuerpo exhausto, y mi hijo, apenas unos días de vida, temblaba contra mi pecho. Mis brazos ya no tenían fuerza, mis pulmones ya no encontraban aire, y entonces lo vi, un lobo blanco, enorme, imposible. Sus ojos dorados me atravesaron en la oscuridad, y por un segundo pensé que había venido a terminar lo que el invierno había comenzado, pero no atacó. Se acercó despacio, se echó a mi lado, y nos rodeó con su cuerpo inmenso. Sentí su calor, sentí su respiración contra mi rostro helado, y por primera vez en años, sentí que alguien había elegido protegerme. No sabía que ese lobo era él, no sabía que esa noche cambiaría todo. Cuando desperté en el palacio, con las sábanas de seda rozando mi piel y el aroma de pino y tormenta inundando mis sentidos, supe que había cometido un error, porque ese aroma, ese maldito aroma, era el mismo del lobo blanco, y pertenecía al rey Alfa más temido del reino, al hombre cuyo clan destruyó a mi familia, al guerrero que jamás había mostrado piedad, Talion Baldren, el rey que no siente, y ahora, de alguna forma retorcida del destino, mi esencia lo llamaba, y la suya me reclamaba. Pero había algo más, algo que nadie sabía todavía. El hombre que me había marcado a la fuerza, el alfa brutal del que escapé, ya venía por mí, y traía un ejército. Pero volvamos al principio, al día en que todo empezó a desmoronarse, al momento en que dejé de ser Lyrien, la hija de un clan olvidado, para convertirme en una omega sin manada, sin nombre, sin futuro. Volvamos al día en que me vendieron. Esta es mi historia. La historia de cómo una omega rechazada encontró al rey más frío del reino en medio de la nieve, de cómo un lobo blanco rompió todas las reglas para proteger a una desconocida, de cómo el vínculo de alma gemela puede nacer incluso entre cenizas y traición. Siéntate, respira hondo, porque lo que viene no es solo un cuento de destinos entrelazados, es la verdad de cómo sobreviví, de cómo aprendí a luchar, y de cómo, contra todo pronóstico, me convertí en la luna de un reino que nunca creyó que merecía existir. El viento aullaba como una bestia herida. Cada paso que daba se hundía en la nieve hasta las rodillas. Mis piernas temblaban, no solo por el frío, sino por el agotamiento que me carcomía desde hacía días. Llevaba a mi hijo envuelto en los jirones de mi capa, pegado a mi pecho, intentando darle el calor que mi propio cuerpo ya no tenía. No lloraba. Eso me aterraba más que cualquier cosa. Los recién nacidos lloran, gritan, exigen, pero él permanecía quieto, demasiado débil, demasiado pequeño para pelear contra el mundo que lo había recibido con hostilidad. Resiste, susurré contra su frente helada. Solo un poco más. Mentira, no había un poco más. No había refugio. No había manada esperándome al otro lado del bosque. Solo existía la nieve interminable, los árboles negros recortados contra el cielo gris, y el silencio que precede a la muerte. Mis rodillas cedieron. Caí de bruces, protegiendo a mi hijo con mi cuerpo. El impacto me robó el poco aire que me quedaba. La nieve me cubrió como un manto, fría y despiadada, susurrándome que me rindiera, que dejara de luchar. Cerré los ojos, y en ese momento, lo único que vi fue su rostro. Varek, el alfa que me compró como si fuera ganado, el que me marcó a la fuerza en una ceremonia de apareamiento que fue más tortura que ritual, el que me encerró, me rompió, me hizo creer que no era nada más que un vientre para darle herederos, pero escapé. Escapé en plena noche, con su hijo creciendo en mi interior, robando provisiones y huyendo hacia el único lugar donde pensé que no me buscaría, el bosque prohibido, las tierras del norte, donde los lobos antiguos aún vagaban y las leyendas hablaban de alfas salvajes que no respondían a ningún clan. Pensé que preferiría morir libre antes que vivir encadenada. Y ahora, tumbada en la nieve con mi hijo en brazos, comprendí que ambas opciones eran la misma. Lo siento, murmuré, besando su cabeza. Lo siento mucho. No merecía esto. Él no merecía nacer en el exilio, con una madre marcada y cazada, sin nombre ni protección. El viento se detuvo, de golpe. El silencio que siguió fue antinatural. Abrí los ojos con esfuerzo, y lo que vi me heló más que la tormenta. Un lobo. No, no era solo un lobo. Era inmenso, blanco como la nieve misma, pero con un pelaje que parecía brillar incluso bajo la penumbra del crepúsculo. Sus ojos eran dorados, penetrantes, y me observaban con una intensidad que me atravesó el alma. Me quedé paralizada,
Los lobos de esta región eran salvajes, territoriales, atacaban sin piedad a los intrusos, y yo, una omega débil y sangrante, era presa fácil, pero él no atacó. Se acercó despacio, con pasos deliberados, dejando huellas profundas en la nieve. Su mirada no se apartó de mí ni un segundo. Podía sentir su poder, su esencia alfa irradiando como una ola invisible que me envolvió por completo. No era solo un lobo, era un alfa en su forma ancestral, y debería haberme aterrado, pero no lo hizo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, bajó su enorme cabeza y olfateó el aire alrededor de mí. Su hocico se acercó a mi hijo, y mi instinto me hizo abrazarlo con más fuerza, aunque sabía que no podría hacer nada si decidía atacar. Por favor. Mi voz era apenas un susurro quebrado. Él no tiene la culpa de nada. El lobo blanco levantó la mirada hacia mí, y vi algo en sus ojos que no esperaba. Reconocimiento. Luego, hizo algo que nunca olvidaré. Se echó a mi lado. Despacio, con cuidado, rodeó mi cuerpo tembloroso con el suyo. Su pelaje era cálido, increíblemente cálido, como si llevara fuego en las venas. Me cubrió casi por completo, creando una barrera entre mi hijo y el viento helado. Sentí su respiración contra mi rostro, profunda, constante. No entendía qué estaba pasando. Los lobos ancestrales no protegían a desconocidos, no mostraban piedad, y sin embargo, ahí estaba, ofreciéndome su calor, su cuerpo, su presencia. ¿Por qué?, susurré, con las lágrimas congelándose en mis mejillas. Él no respondió. Solo cerró los ojos y se quedó inmóvil, como un guardián silencioso en medio de la tormenta. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Mi hijo se movió. Apenas un pequeño gemido, pero suficiente para saber que seguía vivo. Acerqué mi rostro al suyo, besando su frente, mientras el calor del lobo nos envolvía como un refugio imposible. No sabía quién era, no sabía por qué nos estaba protegiendo, pero en ese momento, mientras la nieve seguía cayendo y el mundo se desvanecía a nuestro alrededor, tomé una decisión. Sobreviviría. No por mí, por él, por mi hijo. Y si este lobo blanco me estaba dando una segunda oportunidad, no la desperdiciaría. Cerré los ojos, hundiendo mi rostro en el pelaje cálido, y por primera vez en días me permití descansar. No sabía que cuando despertara, todo cambiaría. No sabía que ese lobo no era una bestia salvaje, era un rey, y yo acababa de entrar en su territorio. Desperté con el aroma de pino y tormenta inundando mis sentidos. No era un olor cualquiera, era denso, penetrante, el tipo de esencia que solo un alfa poderoso podía emanar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, tensándose instintivamente, buscando a mi hijo. Mis manos tantearon frenéticamente las sábanas. Sábanas, no nieve, no tierra helada, sábanas de seda. Abrí los ojos de golpe y me incorporé demasiado rápido. El mareo me golpeó como una ola, pero lo ignoré, observando aterrada el lugar donde me encontraba. Una habitación inmensa, paredes de piedra gris con tapices bordados en plata, una chimenea encendida que llenaba el espacio de calidez. Ventanas altas con cristales emplomados que dejaban entrar la luz tenue de la mañana. Esto no era una cabaña, era un palacio. Tu hijo está bien. La voz atravesó el silencio como una hoja afilada. Giré la cabeza bruscamente hacia la puerta, y lo vi. Un hombre. No, un alfa. Alto, de hombros anchos y presencia imponente. Llevaba ropas oscuras, casi militares, con detalles en plata que destellaban bajo la luz del fuego. Su cabello era negro como la noche, ligeramente despeinado, y sus ojos, dorados, los mismos ojos del lobo blanco. Mi respiración se detuvo. Tú, susurré, incapaz de terminar la frase. Él entró a la habitación con pasos medidos, controlados, como un depredador evaluando a su presa. No apartó su mirada de mí ni un segundo. Su expresión era fría, impenetrable, como si cada emoción hubiera sido tallada en piedra y luego enterrada. Estuviste inconsciente 3 días, dijo sin inflexión alguna. Hipotermia severa, desnutrición, deshidratación. Es un milagro que sigas viva. Mi hijo, exigí, ignorando todo lo demás. ¿Dónde está? Por primera vez, algo cruzó su rostro, algo casi imperceptible. Quizás sorpresa, quizás respeto. En la cámara contigua, con una nodriza. Está siendo alimentado y cuidado. Quiero verlo. Ahora, no estás en condiciones de moverte. No me importa. Me obligué a bajar de la cama, aunque mis piernas temblaron al tocar el suelo de piedra. El mundo se inclinó peligrosamente, pero me aferré al borde del colchón, negándome a caer frente a él. El alfa no se movió. Solo me observó con esos ojos dorados que parecían ver demasiado. Eres terca,
dijo finalmente. Soy una madre, repliqué con la poca fuerza que me quedaba, y no confío en nadie. Silencio. Luego, algo inesperado. Asintió. Caminó hacia una puerta lateral que yo no había notado. La abrió y esperó. Tardé unos segundos en comprender que me estaba permitiendo pasar. Crucé la habitación con pasos inseguros, aferrándome a los muebles para mantener el equilibrio. Cuando llegué a la puerta, lo miré con cautela. Él no dijo nada, solo señaló hacia adentro. Y ahí estaba, mi hijo, dormido en una cuna de madera tallada, envuelto en mantas limpias y suaves. Su rostro estaba rosado, saludable. Respiraba con tranquilidad. Las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. Me acerqué y lo tomé en brazos con cuidado, acunándolo contra mi pecho. Olía a leche y a lavanda. Alguien lo había bañado. Alguien lo había cuidado. Gracias, susurré, sin mirar atrás. No me agradezcas todavía. Su voz sonó más cerca de lo que esperaba. Giré levemente y lo encontré de pie en el umbral, observándonos con esa misma expresión inescrutable. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué nos salvaste? Porque estaban en mi territorio, respondió sin vacilar. Y lo que está en mi territorio es mi responsabilidad. Eso no respondía nada. No sabía que esto era un reino, admití, mirándolo directamente. Solo buscaba cualquier lugar lejos de... Me detuve. Él ladeó la cabeza, como si estuviera leyendo cada palabra que no dije. ¿Lejos de quién, Omega? El modo en que dijo Omega me hizo estremecer. No fue despectivo, fue consciente, como si supiera exactamente lo que significaba, como si pudiera oler mi esencia incluso ahora, débil y suprimida. No es asunto tuyo, respondí, apretando a mi hijo contra mí. Sus ojos se entrecerraron apenas. Todo lo que sucede en mi reino es asunto mío, dijo con voz baja, peligrosa, especialmente cuando una Omega aparece moribunda en el bosque prohibido, huyendo de algo, o de alguien. Tragué saliva. ¿Quién eres? Él inclinó ligeramente la cabeza, casi como una reverencia burlona. Talion Valdren, rey alfa del clan Valdren, soberano de las tierras del norte. El mundo se detuvo. Valdren. Ese nombre. Ese maldito nombre. El clan que destruyó al mío cuando yo era niña. El clan que arrasó nuestras aldeas, que mató a mi padre, que dispersó a los sobrevivientes como cenizas al viento. Y ahora estaba frente a su rey. Debió ver el terror en mi rostro, porque algo cambió en su expresión, algo casi parecido a la curiosidad. ¿Te suena familiar?, preguntó. No respondí. No podía. Bien, dijo, dando un paso hacia atrás. Tienes dos opciones, Omega. Puedes quedarte aquí, bajo mi protección, hasta que te recuperes. O puedes irte ahora mismo y enfrentar lo que sea que te persigue. ¿Por qué habría de confiar en ti?, espeté, encontrando mi voz. ¿Por qué habría de quedarme en el palacio del clan que...? Me mordí la lengua. Demasiado tarde. Talion entrecerró los ojos. ¿Qué? Preguntó, con un tono peligrosamente suave. Termina la frase. Lo miré desafiante, aunque por dentro temblaba. Que masacró a mi familia. Silencio absoluto. Esperé furia. Esperé negación. Esperé cualquier cosa menos lo que vino. Entonces será mejor que te quedes, dijo finalmente, girando hacia la puerta. Porque afuera, tu enemigo es mucho peor que yo. Y con eso, salió de la habitación, dejándome sola con mi hijo, y un miedo que me helaba más que cualquier tormenta, porque tenía razón. Varek me estaba buscando, y si me encontraba, no habría piedad. Miré a mi hijo dormido en mis brazos. ¿Qué hice? Susurré, pero en el fondo, ya lo sabía. Acababa de poner nuestra supervivencia en manos del hombre cuyo clan me arrebató todo, y de alguna forma, mi esencia respondía a la suya, como si reconociera algo que mi mente se negaba a aceptar, algo imposible, algo prohibido, algo inevitable. Los recuerdos llegaron esa noche como lobos hambrientos. Me había quedado dormida con mi hijo acurrucado contra mí, pero las pesadillas no respetaron mi agotamiento. Me arrastraron de vuelta a ese día, al día en que todo se rompió. Tenía 16 años cuando me vendieron. Mi tío, el único familiar que me quedaba después de la masacre, me llevó al mercado de clanes como si fuera ganado. Dijo que era por mi propio bien, que una Omega sin manada no sobreviviría sola, que debía agradecer que alguien estuviera dispuesto a pagar por mí. Ese alguien fue Varek, alto, corpulento, con cicatrices que cruzaban su rostro como advertencias. Sus ojos eran grises y vacíos, y cuando me miró por primera vez, supe que no veía a una persona. Veía propiedad. La ceremonia de apareamiento fue una farsa. No hubo luna llena,
No hubo ritual sagrado, solo me arrastró a su alcoba, me sujetó contra el suelo de piedra y me marcó sin mi consentimiento mientras yo gritaba hasta que mi voz se quebró. La mordida de un alfa debería crear un vínculo, pero lo único que sentí fue dolor y odio. Pasé 2 años encerrada en sus tierras, 2 años donde cada día era una batalla por conservar algo de mí misma. Varek no me quería como compañera, me quería como incubadora, como símbolo de su poder. Cuando descubrí que estaba embarazada, supe que tenía una sola oportunidad: huir o morir intentándolo. Elegí huir. Desperté con un grito ahogado en la garganta. La habitación estaba oscura, iluminada solo por las brasas moribundas de la chimenea. Mi hijo dormía tranquilo a mi lado, ajeno a las sombras que me perseguían. Me llevé una mano al cuello, tocando la cicatriz que Varek dejó. Estaba oculta bajo mi cabello, pero la sentía arder cada vez que recordaba. Una marca forzada, una cadena invisible. No puede encontrarnos, susurré al vacío. No puede, pero sabía que era mentira. Varek no era el tipo de alfa que dejaba ir lo que consideraba suyo, y yo había cometido el peor crimen posible a sus ojos: escapar con su heredero. Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Adelante, dije, aunque mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. La puerta se abrió, y entró una mujer mayor, de cabello plateado recogido en una trenza. Llevaba ropas sencillas pero elegantes, y su rostro irradiaba una calidez que contrastaba con la frialdad del palacio. «Perdona la intrusión», dijo con voz suave. «Soy Mírela, la sanadora del palacio. El rey me pidió que viniera a revisarte». «Estoy bien», respondí automáticamente. Ella arqueó una ceja con escepticismo. «Una omega que estuvo al borde de la muerte hace 3 días no está bien. Permíteme al menos verificar tus heridas». Dudé, pero algo en su mirada me hizo confiar. Asentí levemente. «Mírela». Se acercó con cuidado, sentándose al borde de la cama. Sacó un frasco pequeño y comenzó a examinar mis manos agrietadas, aplicando un ungüento que olía a hierbas. «Tienes suerte de estar viva», comentó mientras trabajaba. «Pocas omegas sobrevivirían a lo que tú pasaste». «No fue suerte», murmuré. «Fue terquedad». Ella sonrió levemente. La terquedad también es una forma de fuerza. Trabajó en silencio durante unos minutos, y luego, sin levantar la vista, preguntó: «¿Quién te marcó?». Me tensé de inmediato. Mírela notó mi reacción y detuvo sus manos. «No tienes que responder», dijo con gentileza. «Pero he visto suficientes marcas en mi vida para saber cuándo una fue hecha con amor y cuándo fue hecha con violencia». Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. «Su nombre es Varek», admití finalmente. «Alfa del clan Draven. Me compró, me marcó, y ahora viene por mí». Mírela palideció. «¿Varek Draven?», repitió, y el horror en su voz confirmó mis peores temores. «El carnicero del sur», asentí, incapaz de hablar. Ella cerró el frasco con manos temblorosas. «Entonces el rey hizo bien en traerte aquí», dijo con firmeza. «Varek no es solo brutal, es implacable. Si está buscándote, no se detendrá hasta encontrarte». «Lo sé», susurré. «Por eso no puedo quedarme. Pongo en peligro a todos en este palacio». «¿Y a dónde irás?», preguntó Mírela, mirándome con una mezcla de compasión y realismo. «¿Con un recién nacido en pleno invierno? ¿Sola y marcada? Varek tiene espías en cada territorio. Te encontrará antes de que cruces la primera aldea». Sabía que tenía razón. Lo había sabido desde el principio. Estaba atrapada. «¿Por qué me ayuda Talion?», pregunté de repente. «No tiene sentido. Soy del clan que su familia destruyó. Soy una omega marcada por otro alfa. No soy nada para él». Mírela. Me miró con una expresión extraña, casi triste. «El rey Talion no ayuda a nadie sin razón», dijo lentamente. «Pero cuando decide proteger a alguien, no hay fuerza en este mundo que lo haga retroceder». «Eso no responde mi pregunta». Ella suspiró. «Hay cosas que solo él puede explicarte. Pero te diré esto. Talion Valdren no es el hombre que la gente cree. Es frío porque aprendió que mostrar emoción es mostrar debilidad. Es implacable porque gobernar estas tierras requiere mano dura». Pero debajo de todo eso, se detuvo, como si dijera demasiado. «¿Qué?», presioné. «Debajo de todo eso, hay un hombre que perdió demasiado, y que no permitirá que nadie más pierda lo que él perdió». Antes de que pudiera preguntar más, la puerta se abrió de golpe. Un guardia entró, sin aliento, con el rostro pálido. «Sanadora Mírela, el rey la requiere en el salón del consejo». «Inmediatamente». «¿Qué ocurre?», preguntó ella poniéndose de pie. El guardia vaciló, y luego su mirada se posó en mí.
Llegó un emisario del clan Draven, dijo con voz tensa. Exigen la devolución de la Omega fugitiva y amenazan con guerra si el rey se niega. El mundo se detuvo. Mírela me miró con horror, y yo supe, con una certeza que me heló la sangre, que Varek había llegado. No físicamente, todavía no, pero su sombra ya estaba aquí, y pronto vendría por mí. Miré a mi hijo dormido, tan pequeño, tan inocente. No te lo llevarás, juré en voz baja, aunque tenga que morir para impedirlo. Pero en el fondo, sabía que esa promesa podría cumplirse antes de lo que esperaba, porque Varek no perdonaba, y yo acababa de convertir al rey más poderoso del norte en mi única defensa contra un monstruo que no conocía piedad. Pasaron 2 días desde que el emisario de Varek llegó al palacio, 2 días en los que no vi a Talion. Mírela me traía comida y noticias fragmentadas. El consejo estaba dividido. Algunos exigían que me entregaran para evitar la guerra. Otros argumentaban que ceder ante las amenazas de Varek sería mostrar debilidad, y Talion no había dado respuesta alguna. Eso me aterraba más que cualquier amenaza directa. La incertidumbre era una tortura lenta. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, mi cuerpo se tensaba, esperando que vinieran a buscarme, que me arrastraran encadenada de vuelta a las tierras de Varek, pero nadie vino, hasta la noche de la luna roja. Mírela entró a mi habitación con un vestido en las manos. Era simple pero hermoso, tela color marfil con bordados plateados que brillaban como estrellas. «¿Qué es esto?», pregunté confundida. «Esta noche es la ceremonia de luna roja», explicó. «Todos en el palacio deben asistir, incluida tú. No puedo dejar a mi hijo. La nodriza lo cuidará. Y no es una petición, Lirien. Es una orden del rey». Algo en su tono me hizo estremecer. «¿Por qué quiere que esté ahí?». Mírela evitó mi mirada. «Porque necesita que el consejo y los emisarios te vean, que sepan que estás bajo su protección oficial». «¿Y eso ayudará?». «Esperemos que sí». No me tranquilizó, pero no tenía opción. La ceremonia se celebraba en el gran salón del palacio. Cuando llegué, escoltada por 2 guardias silenciosos, el lugar ya estaba lleno. Alfas, betas y algunas omegas de alto rango ocupaban las largas mesas dispuestas en semicírculo. Al fondo, elevado sobre una plataforma de piedra, estaba el trono del rey, y en él, Talion. Lo vi antes de que él me viera a mí. Vestía de negro absoluto, con detalles en plata que reflejaban la luz de las antorchas. Su postura era relajada, casi descuidada, pero había una tensión en sus hombros que lo delataba. Estaba escuchando a un hombre mayor que susurraba a su lado, pero sus ojos dorados recorrían el salón como un depredador buscando amenazas, hasta que se posaron en mí. Todo se detuvo. Su expresión no cambió, pero algo pasó entre nosotros. Algo invisible, eléctrico, que me atravesó como un rayo. Mi esencia reaccionó. Podía sentirla despertando bajo mi piel, respondiendo a su presencia de una forma que nunca antes había experimentado, ni siquiera con Varek, que me había marcado a la fuerza. Esto era diferente. Esto era reconocimiento. Talion se puso de pie lentamente, y el salón entero guardó silencio. «Que comience la ceremonia», anunció con voz clara y autoritaria. Los sirvientes trajeron copas de vino especiado. La luna roja brillaba a través de los ventanales, tiñendo todo de un resplandor carmesí. Según la tradición, era una noche de renovación de vínculos, de agradecimiento a la luna por la fuerza de la manada, pero para mí se sentía como una exhibición. Me senté en una mesa lateral, lejos del centro, intentando pasar desapercibida, pero sentía las miradas, los murmullos. Sabían quién era, sabían por qué estaba aquí, y me odiaban por ello. «Así que tú eres la fugitiva». La voz vino de mi lado. Giré y encontré a una mujer sentada a mi lado. Era hermosa, de cabello rubio recogido en una trenza elaborada y ojos azul hielo. Llevaba un vestido rojo que gritaba su estatus. «¿Perdón?», pregunté, manteniéndome cautelosa. Ella sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Soy Altea, hija del consejero principal del rey, y su prometida». Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. Prometida. Talion tenía una prometida. No sabía, logré decir. «Claro que no», respondió Altea tomando un sorbo de su copa. «Has estado escondida en tus habitaciones desde que llegaste, pero ahora estás aquí, en la ceremonia más importante del año, y todos se preguntan por qué el rey arriesgaría tanto por una omega marcada». Cada palabra era un golpe calculado. «No pedí estar aquí», repliqué con más firmeza de la que sentía. «Pero aquí estás», dijo ella, inclinándose ligeramente, «y tu presencia está causando problemas. Varek Draven no es un enemigo que este reino necesite.
No por ti. Entonces dile a tu prometido que me deje ir. Altea se rió. Fue un sonido frío, sin humor. ¿Dejarte ir? Oh, querida, Talion no deja ir nada que considere suyo. Y por alguna razón que no logro entender, ha decidido que tú y tu bastardo merecen su protección. La palabra bastardo me encendió la sangre. Ten cuidado con lo que dices de mi hijo. Ella arqueó una ceja divertida. ¿O qué? ¿Me desafiarás? Eres una omega sin manada, sin poder, sin nada. Estás aquí por caridad. No lo olvides. Antes de que pudiera responder, la música cesó. Talion se puso de pie nuevamente. Es costumbre en la luna roja que el alfa del clan renueve su compromiso con la manada, anunció, y que la manada reconozca a quienes están bajo su protección. Mi corazón se aceleró. No iba a... Sus ojos encontraron los míos a través del salón. Lirian de ningún clan, dijo, y su voz resonó como un trueno. Acércate. El salón entero se giró hacia mí. Altea me miró con odio apenas contenido. Con piernas temblorosas, me puse de pie y caminé hacia la plataforma. Cada paso se sentía como una condena. Cuando llegué frente a él, tuve que inclinar la cabeza para mirarlo. Estaba tan cerca que podía sentir su calor. Su aroma me envolvió como una ola. Pino, tormenta y algo más profundo, salvaje. Arrodíllate, ordenó. No era una petición. Lo hice, sintiendo la humillación arder en mis mejillas. Talion colocó una mano sobre mi cabeza. El contacto me atravesó como electricidad. Ante la luna roja y ante esta manada, declaró, proclamo mi protección sobre esta omega y su hijo. Quien les haga daño, me desafía a mí. Quien los reclame, me enfrenta a mí. Por mi sangre y mi corona, están bajo mi resguardo. El salón estalló en murmullos. Pero lo único que yo podía sentir era su mano en mi cabeza. Y lo único que podía oler era su esencia envolviendo la mía. Y entonces, sucedió. Mi cuerpo reaccionó sin mi permiso. Mi esencia floreció, liberándose de las barreras que había construido durante años. Olía a lluvia y flores silvestres, y se mezcló con la de él de una forma que no debería ser posible. Talion se tensó. Lo sentí. Lo vi en el modo en que sus dedos se apretaron levemente contra mi cabello. Había reconocido mi aroma, y su cuerpo había respondido. Me miró hacia abajo, y por primera vez vi algo más que frialdad en sus ojos. Vi hambre y terror, porque ambos acabábamos de entender algo imposible, algo prohibido. Yo era su compañera destinada, y él era mío. Talion me apartó de su lado como si mi contacto quemara. El momento pasó tan rápido que algunos en el salón probablemente no lo notaron, pero yo sí. Sentí cómo su cuerpo se tensó, cómo su respiración se volvió irregular por un instante antes de recuperar esa máscara impenetrable. «Pueden retirarse», ordenó con voz fría, sin mirarme. Me puse de pie con piernas temblorosas y regresé a mi asiento bajo la mirada penetrante de todos los presentes. Altea me observaba con una mezcla de confusión y furia apenas contenida. Sabía que había notado algo. Todos lo habían notado. La forma en que nuestras esencias se entrelazaron durante esos segundos fue imposible de ocultar. El salón aún olía a pino y lluvia mezclados, una combinación que no debería existir entre un rey prometido y una omega fugitiva. La ceremonia continuó, pero yo no presté atención. Mi mente estaba atrapada en ese momento, en la forma en que los ojos de Talion me miraron, en el reconocimiento que vi reflejado en ellos, compañeros destinados. Era imposible. Yo ya estaba marcada. Varek había clavado sus colmillos en mi cuello y sellado ese vínculo, aunque fuera forzado. Según todas las leyes de los clanes, no podía haber otro vínculo, y sin embargo, mi cuerpo no mentía. La fiesta terminó pasada la medianoche. Regresé a mi habitación escoltada por los mismos guardias silenciosos, pero esta vez sentía sus miradas clavadas en mi espalda, juzgándome, temiendo lo que mi presencia significaba para su reino. Mi hijo dormía tranquilo en su cuna. Me senté a su lado, acariciando su pequeña mano, intentando calmar el torbellino de emociones que me consumían. Un golpe seco en la puerta me hizo saltar. «Adelante», dije, esperando a Mírela, pero quien entró fue Talion, solo, sin guardias, sin consejeros. Cerró la puerta tras de sí y me miró con una intensidad que me robó el aliento. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. «¿Sobre qué?», pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. Él cruzó la habitación en 3 zancadas, deteniéndose a pocos pasos de mí. Su presencia llenaba el espacio, dominante e imposible de ignorar. «Sobre lo que pasó ahí abajo», dijo con voz tensa.
sobre lo que sentiste, lo que ambos sentimos. No sé de qué hablas. No me mientas, gruñó, y por primera vez escuché verdadera emoción en su voz. Tu esencia reconoció la mía, y la mía respondió a la tuya. Eso no debería ser posible. Lo sé. Estás marcada por otro alfa. Lo sé. Entonces explícame cómo demonios mi lobo está reclamándote como si fueras mía. Su confesión me golpeó con la fuerza de un trueno. Me puse de pie, enfrentándolo, aunque tuviera que inclinar la cabeza para mirarlo a los ojos. Yo no elegí esto, dije con voz temblorosa. No elegí a Varek. No elegí ser vendida, marcada, violada. Y ciertamente no elegí que mi esencia te reconociera a ti. Pero lo hace, dijo él, dando un paso más cerca. ¿Verdad? El silencio entre nosotros era denso, cargado. Sí, admití finalmente. Lo hace. Vi algo quebrarse en su expresión, algo vulnerable que desapareció tan rápido como apareció. Esto es una maldición, murmuró, pasándose una mano por el cabello. Estoy comprometido con Altea. Mi reino necesita esa alianza. Y tú traes guerra a mi puerta. Sus palabras dolieron más de lo que debían. Entonces déjame ir, dije, levantando el mentón. Déjame tomar a mi hijo y desaparecer. No volverás a saber de mí. No. La respuesta fue inmediata, feroz. ¿Por qué no?, exigí. Si soy tan inconveniente, ¿por qué no me dejas ir? Talion me miró con una intensidad que me atravesó. Porque si sales de estas puertas, Varek te encontrará y te matará. Esa es mi decisión. No cuando mi lobo exige protegerte, estalló, y su voz retumbó en las paredes. No cuando cada fibra de mi ser me ordena mantenerte a salvo, aunque eso signifique destruir todo lo que he construido. Nos quedamos mirándonos, respirando agitadamente. ¿Qué vamos a hacer?, susurré. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el palacio. Talion se giró hacia la puerta en un instante, su cuerpo en posición de ataque. Segundos después, un guardia irrumpió, sin aliento. Mi rey. El emisario de Varek exige audiencia inmediata. Dice que si no le entregan a la Omega antes del amanecer, su alfa vendrá personalmente con un ejército. El mundo se detuvo. Talion miró al guardia, luego a mí. ¿Cuántos hombres trae Varek? Según nuestros exploradores, 300 guerreros. Y viene en camino. Estará aquí en 2 días. Mi sangre se heló. 300 guerreros. Por mí. Diles al emisario que venga al salón del consejo, ordenó Talion con voz letal. Ahora. El guardia asintió y salió corriendo. Talion se giró hacia mí. Quédate aquí. No salgas de esta habitación por ninguna razón. Talion, es una orden, dijo, pero luego su expresión se suavizó apenas. Confía en mí. No dejaré que te lleve. Y con eso, salió. Me quedé sola con mi hijo, temblando. Varek venía. El monstruo que me había destrozado estaba a 2 días de distancia. Y Talion, el rey que no debería significar nada para mí, estaba poniendo su reino en riesgo para protegerme. No pude dormir. Pasé la noche en vela, escuchando los movimientos en el palacio, pasos apresurados, voces elevadas, el sonido de armaduras y espadas siendo preparadas. Al amanecer, Mirela entró con el rostro pálido. ¿Qué pasó?, pregunté de inmediato. Ella cerró la puerta con cuidado. El rey rechazó la demanda de Varek, dijo en voz baja, públicamente, delante del emisario y de todo el consejo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Dijo que eres parte de su manada ahora, que Varek no tiene derecho sobre ti, y que si quiere guerra, la tendrá. Las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. Va a destruir su reino por mí, susurré. No, dijo Mirela, arrodillándose frente a mí. Va a luchar por lo que cree que es correcto. Talion odia a los alfas que abusan de su poder. Varek representa todo lo que él desprecia, pero su prometida, la alianza... Altea está furiosa, admitió Mirela, y su padre está presionando para que el rey reconsidere. Pero Talion no cede, nunca cede. Miré a mi hijo dormido. ¿Qué voy a hacer? Mirela tomó mis manos. Vas a ser fuerte, porque en 2 días Varek llegará, y cuando lo haga, todos en este palacio descubrirán de qué estás hecha realmente. Tenía razón. Ya no podía huir, ya no podía esconderme. Varek venía, y esta vez tendría que enfrentarlo. Pero no estaría sola. Por primera vez en mi vida, tenía a alguien dispuesto a luchar por mí, y ese alguien era el hombre cuya esencia llamaba a la mía, el rey que no debería quererme, pero que contra toda lógica me estaba reclamando como suya. Talion no regresó en todo el día. El palacio se preparaba para la guerra. Desde mi ventana podía ver a los guerreros entrenando en el patio, afilando espadas,
reforzando las murallas. El ambiente estaba cargado de tensión, y yo era la causa. Mirela entró al anochecer con una bandeja de comida que apenas toqué. «El rey quiere verte», anunció, en su estudio privado. Mi estómago se contrajo. ¿Por qué? No lo sé, pero dijo que era urgente. Dejé a mi hijo bajo el cuidado de la nodriza y seguí a Mirela por pasillos que nunca había recorrido. Llegamos a una puerta de roble macizo custodiada por 2 guerreros. Me dejaron pasar sin decir palabra. El estudio era sobrio pero imponente. Estantes llenos de libros antiguos, mapas desplegados sobre una mesa enorme, y al fondo, frente a una chimenea, Talion de pie con la mirada perdida en las llamas. «Cierra la puerta», ordenó sin girarse. Lo hice, y el sonido resonó como un trueno en el silencio. Se volvió hacia mí. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días, pero sus ojos dorados brillaban con una intensidad que me hizo retroceder instintivamente. «Necesito respuestas», dijo sin preámbulos, «y necesito que seas completamente honesta conmigo». «¿Sobre qué?». Caminó hacia la mesa y desplegó un pergamino antiguo. Estaba cubierto de símbolos que no reconocí, líneas genealógicas que se ramificaban como raíces de árbol. «¿Qué sabes de tu familia?», preguntó. «De tu verdadera familia, antes de que tu clan fuera destruido». La pregunta me tomó por sorpresa. «Casi nada», admití. «Era muy pequeña cuando murieron. Mi padre era el líder, pero nunca me habló de linajes o historias antiguas». Talion señaló un nombre en el pergamino. «¿Te suena el nombre a Elindor?». Mi sangre se heló. Era el nombre de mi padre. Algo pasó por el rostro de Talion. Algo parecido a la confirmación de un miedo. «Entonces es verdad», murmuró, más para sí mismo que para mí. «¿Qué es verdad?», exigí, acercándome. «¿Qué tiene que ver mi padre con esto?». Talion me miró directamente. «Tu padre no era solo el líder de un clan cualquiera, Lyrien. Era el último descendiente directo del linaje Aeloria. La sangre antigua. Los primeros lobos que caminaron bajo la luna». Las palabras no tenían sentido. «Esos son leyendas», dije. «Cuentos para niños». «No», replicó con firmeza. «Son historia». Historia que muchos clanes quisieron borrar porque el linaje Aeloria tenía un poder que los demás temían. «¿Qué poder?». «El poder de unir clanes», respondió. «De crear vínculos que trascendían las marcas forzadas, de elegir verdaderos compañeros destinados sin importar las alianzas políticas. Tu sangre, Lyrien, porta el legado de los lobos ancestrales». Me tamaleé, buscando apoyo en la mesa. «Eso es imposible. Yo soy solo una omega. No tengo poder. No tengo nada». «Tienes todo», dijo Talion, con una intensidad que me atravesó. «Por eso Varek te quiere. No solo porque escapaste, sino porque tu hijo porta esa sangre. Un heredero con linaje Aeloria. Un niño que podría unir clanes enemigos bajo su estandarte cuando crezca». Las piezas comenzaron a encajar. «Por eso me compró mi tío», susurré. «Por eso Varek pagó tanto por mí. Sabían lo que era. Y por eso tu clan fue destruido», agregó Talion, con voz sombría. «No fue una guerra territorial. Fue un exterminio calculado. Querían eliminar el linaje Aeloria antes de que pudiera amenazar el orden establecido». Me llevé una mano a la boca, sintiendo náuseas. «¿Tu clan participó?», pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. Talion cerró los ojos brevemente. «Mi padre ordenó el ataque, pero yo tenía 12 años. No supe la verdad hasta años después, cuando encontré estos registros ocultos en los archivos del palacio». «¿Y por qué me estás contando esto ahora?». Él se acercó, tan cerca que podía sentir su calor. «Porque tu hijo no es solo tu heredero, Lyrien. Es la clave de una profecía que mi padre intentó destruir. Una profecía que dice que cuando la sangre Aeloria se una con la sangre Valdren, los clanes del norte encontrarán paz verdadera, o caerán en guerra eterna». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. «Estás diciendo que tú y yo estamos destinados desde antes de nacer», terminó por mí. «Que el vínculo que sentimos no es casualidad, es el cumplimiento de algo que nuestros antepasados iniciaron hace generaciones». «Pero estoy marcada», protesté débilmente. «Varek me marcó». «Una marca forzada no es un vínculo verdadero», dijo Talion, levantando su mano lentamente hacia mi rostro. «Y tu esencia lo sabe. Por eso responde a la mía. Por eso mi lobo te reconoció esa noche en la nieve». Su mano se posó suavemente en mi mejilla. El contacto fue como electricidad. Mi cuerpo entero reaccionó, inclinándose hacia él instintivamente. «No puedo», susurré, aunque cada parte de mí gritaba lo contrario.
Tienes una prometida, un reino que proteger. Altea no es mi compañera destinada, dijo con voz ronca. Tú sí, pero tu manada. Mi manada seguirá a su rey, interrumpió. Y yo te elijo a ti, elijo protegerte, elijo cumplir la profecía que mi padre intentó destruir. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Varek viene con un ejército. ¡Que venga!, gruñó Talion, y por primera vez vi al lobo bajo su piel, porque cuando llegue, descubrirá que la Omega que cree poseer es la compañera del rey más poderoso del norte, y que su hijo no es un bastardo sin nombre, sino el heredero de 2 linajes antiguos. Morirá gente por esto, dije, con la voz quebrada. Tu gente. Ya han muerto antes, respondió acercando su frente a la mía. Pero esta vez será por algo que vale la pena, por justicia, por proteger a quien lo merece, por ti. No pude contenerme más. Me incliné hacia adelante y presioné mis labios contra los suyos. Fue un beso desesperado, cargado de miedo y anhelo. Talion respondió de inmediato, rodeándome con sus brazos, atrayéndome contra su cuerpo como si quisiera fundirme con él. Nuestras esencias explotaron, mezclándose en el aire en una danza imposible. Pino y lluvia, tormenta y flores silvestres. Por primera vez en mi vida, sentí un vínculo verdadero, no forzado, no impuesto, elegido. Cuando nos separamos, ambos respirábamos agitadamente. Esto cambia todo, murmuré. Lo sé, respondió sin soltarme, pero ya no hay vuelta atrás. Tenía razón. Varek venía, y cuando llegara, descubriría que ya no estaba persiguiendo a una Omega fugitiva. Estaba desafiando a un rey, y declarando guerra al destino mismo. Esa noche no volví a mi habitación. Talion me llevó a sus aposentos privados, un espacio que nadie en el palacio había pisado jamás excepto él. Era más austero de lo que esperaba. Una cama enorme con doseles de terciopelo negro, una chimenea y ventanas que daban a las montañas del norte. «Estarás más segura aquí», dijo, cerrando la puerta con llave. «Mis habitaciones están en el corazón del palacio. Nadie puede entrar sin pasar por 3 niveles de guardias. Y mi hijo, Mírela lo traerá en cuanto amanezca. Por ahora, necesito que descanses». Pero ninguno de los dos pudo descansar. Nos quedamos de pie frente a la chimenea, separados por apenas un paso. Pero el aire entre nosotros vibraba con una tensión que ninguno se atrevía a romper. «¿Qué le dirás a Altea?», pregunté finalmente. Talion apretó la mandíbula. «La verdad, que nuestro compromiso fue político, nunca personal, que encontré a mi verdadera compañera. Su padre no estará feliz, pero no puede disputar un vínculo de alma gemela reconocido por la luna. ¿Y el consejo? Tendrán que aceptarlo», respondió con firmeza. «Algunos lo harán por respeto a la profecía, otros porque temen desafiarme, y los que se opongan tendrán que elegir entre su lealtad al rey o su lealtad a sus propios intereses». Me abracé a mí misma, sintiendo el peso de lo que estábamos iniciando. «Todo esto es por mí», murmuré. «Una guerra, una ruptura de compromiso, división en tu consejo». Talion cruzó el espacio entre nosotros en un paso. «Todo esto es porque el destino nos eligió», dijo, tomando mi rostro entre sus manos, «y porque yo elijo honrar ese destino, cueste lo que cueste». Sus labios encontraron los míos nuevamente, pero esta vez el beso fue diferente, más profundo, más desesperado, como si ambos supiéramos que el tiempo se nos acababa. Me aferré a él, sintiendo cómo su esencia envolvía la mía en una danza que era tanto protección como reclamo. Mi cuerpo respondía de formas que nunca había experimentado, no con miedo o dolor, sino con un anhelo que me aterraba por su intensidad. «Lirien», murmuró contra mis labios, su voz ronca. «Si hacemos esto, si completamos el vínculo, no habrá forma de deshacerlo». «¿Y la marca de Varek?», pregunté, llevando mi mano a mi cuello. Talion apartó mi mano con gentileza y trazó la cicatriz con sus dedos. El toque envió escalofríos por mi columna. «Las marcas forzadas pueden ser rotas», dijo. «Cuando un vínculo verdadero se completa, la marca anterior se desvanece. Es la ley de la luna. Lo falso no puede coexistir con lo verdadero». Esperanza y miedo se mezclaron en mi pecho. «¿Me estás pidiendo que confíe en ti?». Él presionó su frente contra la mía. «Te estoy pidiendo que me dejes demostrarte que un alfa puede elegir proteger en lugar de poseer, cuidar en lugar de controlar, amarte en lugar de destruirte». Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Nadie me había hablado así antes. Nadie me había tratado como algo más que una posesión o una carga. «Sí», susurré. «Sí, confío en ti». Lo que siguió fue algo que nunca olvidaré. Talion me guió hacia la cama con una ternura que contrastaba con su fuerza. No hubo prisa.
No hubo violencia, solo sus manos explorando mi piel con reverencia, sus labios trazando caminos que borraban cada recuerdo doloroso que Varek había dejado. Cuando finalmente nuestros cuerpos se unieron, sentí el vínculo despertando. No era solo físico, era algo más profundo, como si nuestras almas se reconocieran después de siglos de búsqueda. Podía sentir sus emociones mezclándose con las mías, su necesidad de protegerme, su furia hacia quienes me habían lastimado, su alivio al encontrarme, y en el momento en que sus colmillos rozaron mi cuello, justo sobre la cicatriz de Varek, sentí el mundo detenerse. ¿Estás segura?, preguntó, su voz temblorosa de contención. Sí, respondí sin dudar. Márcame, hazme tuya de verdad. Y lo hizo. El dolor fue instantáneo, pero duró apenas un segundo antes de transformarse en algo completamente diferente. Calor, plenitud, conexión. La marca de Varek ardió como fuego, y luego desapareció. Pude sentirlo disolviéndose, borrándose como si nunca hubiera existido, y en su lugar, la marca de Talion floreció, cálida, protectora, elegida. Lloré de alivio. Años de carga, de sentirme encadenada a un monstruo, se desvanecieron en ese instante. Ya no llevaba la marca de mi agresor, llevaba la marca de mi compañero. Talion me sostuvo mientras temblaba, susurrando palabras de consuelo contra mi cabello. Ya pasó, murmuró. Ya no te puedes reclamar. Eres mía ahora, y yo soy tuyo. Tuyo, repetí, abrazándolo con fuerza. Solo tuyo. Nos quedamos así durante horas, envueltos en las sábanas y en el calor del vínculo recién formado. Podía sentirlo ahora, una conexión constante que vibraba entre nosotros. Sus emociones eran un eco en mi mente, y las mías en la suya. Era aterrador y hermoso a la vez. ¿Qué pasa ahora?, pregunté cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa. Talion me apretó más contra su pecho. Ahora enfrentamos a Varek juntos, respondió. Y cuando vea que portas mi marca, sabrá que perdió, que nunca tuviste un vínculo verdadero con él. Y que desafiarme ahora es desafiar las leyes más antiguas de nuestra especie. ¿Crees que retrocederá? No, admitió con honestidad brutal. Varek es demasiado orgulloso, pero su reclamo ya no tiene fundamento, y eso nos da ventaja. Un golpe urgente en la puerta nos hizo incorporarnos. ¡Mi rey!, gritó un guardia desde afuera. Varek está aquí. Llegó antes de lo esperado. Está en las puertas del palacio con su ejército. Mi sangre se heló. Talion se levantó de inmediato, vistiéndose con movimientos precisos. «Quédate aquí», ordenó. «No salgas hasta que yo vuelva por ti». «No», dije, poniéndome de pie también. «Si voy a ser tu compañera, tu luna, no me esconderé. Voy contigo». Él me miró con una mezcla de orgullo y miedo. «Esto podría volverse violento». «Lo sé», respondí, levantando el mentón. «Pero Varek necesita verme. Necesita ver tu marca. Necesita saber que elegí libremente a otro, que nunca fui suya». Talion dudó, pero luego asintió. «Entonces ven, pero te quedas a mi lado en todo momento. ¿Entendido?» «Entendido». Nos vestimos rápidamente. Antes de salir, Talion tomó mi mano. «Pase lo que pase ahí abajo», dijo. «Recuerda que eres mi compañera, mi luna, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho sobre ti, excepto tú misma». Asentí, aunque el miedo me apretaba la garganta. Juntos salimos de la habitación, y juntos fuimos a enfrentar al monstruo que me había perseguido durante tanto tiempo. Pero esta vez no estaba sola. Esta vez tenía un vínculo verdadero, y un rey dispuesto a luchar por mí. El gran salón estaba lleno cuando llegamos. Guerreros de ambos lados ocupaban cada rincón, con las manos cerca de sus armas, listos para atacar al menor indicio de violencia. El aire olía a tensión y sudor. Al fondo, en el trono elevado, esperaba Varek. Lo reconocí de inmediato, aunque había pasado más de un año desde la última vez que lo vi. Seguía siendo el mismo, enorme, con cicatrices que marcaban su rostro como trofeos de guerra, ojos grises y fríos como el acero. Vestía armadura de cuero reforzado con metal, y su presencia emanaba brutalidad pura. Cuando me vio entrar de la mano con Talion, su expresión se endureció. «Así que es cierto», dijo Varek, y su voz resonó como un trueno. «El rey del norte está protegiendo a mi omega fugitiva». Talion se detuvo en el centro del salón, sin soltar mi mano. «Corrige tus palabras, Varek», dijo con voz letal. «Ella nunca fue tuya, y ahora menos que nunca». Varek bajó lentamente las escaleras de la plataforma, cada paso calculado para intimidar. «La compré legalmente. La marqué según las leyes de apareamiento. Es mía por derecho». «Las leyes no reconocen marcas forzadas», replicó Talion,
y menos cuando existe un vínculo verdadero de compañeros destinados. El salón entero guardó silencio. Varek se detuvo a pocos pasos de nosotros, sus ojos clavados en mí con un odio visceral. «Muéstrame tu cuello, Omega», ordenó. Talion gruñó, dando un paso adelante para bloquearme. «No le das órdenes. Entonces tú muéstramelo», desafió Varek. «Si es verdad que la marcaste, quiero verlo con mis propios ojos». Sentí a Talion tensarse a mi lado. Luego, con cuidado, apartó mi cabello hacia un lado, exponiendo mi cuello. La marca de Talion brillaba allí, fresca y perfecta. 2 lunas entrelazadas, el símbolo del vínculo de alma gemela, y donde antes estaba la marca de Varek, nada, solo piel limpia. El rugido de Varek sacudió las paredes. «¡Imposible!», aulló, transformándose parcialmente. «Yo la marqué. Esa marca no puede desaparecer». «Puede y lo hizo», dijo Talion con frialdad, «porque tu marca fue falsa desde el inicio, forzada, sin consentimiento. Y las leyes de la luna no reconocen vínculos creados mediante violencia». «Mentiras». Varek dio un paso amenazante hacia adelante. «Ella me pertenece, y el bastardo que lleva en su vientre también». «Mi hijo no es un bastardo», dije, encontrando mi voz por primera vez. «Y nunca te pertenecí, Varek. Me compraste, me violaste, me encerraste, pero jamás fui tuya». Sus ojos se clavaron en mí con una furia que heló mi sangre. «Te di un techo, comida, protección. Me diste una prisión», repliqué, temblando pero sin retroceder. «Y ahora estoy libre de ti, para siempre». Varek sacó su espada. Los guerreros de Talion respondieron al instante, desenvainando las suyas. «Guarda tu arma», ordenó Talion con voz de trueno, «o esto terminará en masacre». «Que así sea», rugió Varek. «Vine por lo que es mío, y no me iré sin ella. Entonces morirás aquí». La voz no vino de Talion, vino de atrás. Todos nos giramos. En la entrada del salón estaba el consejero principal, el padre de Altea, flanqueado por una docena de guardias. Pero no se dirigía hacia Varek, se dirigía hacia Talion. «Lamento que haya llegado a esto, mi rey», dijo el consejero con falsa compasión. «Pero no puedo permitir que destruyas este reino por una Omega sin valor». Talion se tensó. «¿Qué estás haciendo, Corban?». Corban sonrió, y fue una sonrisa de serpiente. «Lo que debía hacer desde que trajiste a esa criatura a nuestro palacio. Proteger los verdaderos intereses del clan Valdren». Y entonces lo entendí. La traición. «Tú», susurré, mirando a Corban. «Tú orquestaste todo». Sus ojos se posaron en mí con desprecio. «Eres más lista de lo que pensaba». «Sí, fui yo quien contactó a Varek, quien le informó que su Omega fugitiva estaba aquí, quien le prometió ayuda para recuperarte, a cambio de su apoyo cuando derroquemos al rey». Talion rugió. «Traidor». «No», gritó Corban. «Tú eres el traidor. Rompiste tu compromiso con mi hija. Pusiste en riesgo alianzas que tardamos años en construir. ¿Y todo por qué? Por una Omega marcada que trae guerra a nuestra puerta. Ella es mi compañera destinada», gruñó Talion, y su voz era puro peligro. «El vínculo reconocido por la luna misma. Las profecías son cuentos de viejas», escupió Corban, «y yo no permitiré que destruyas décadas de trabajo por una fantasía romántica». Se volvió hacia Varek. «Tómala, es tuya, y en agradecimiento apoyarás mi reclamo al trono cuando este idiota caiga». Varek sonrió, mostrando los colmillos. «Trato hecho». Todo estalló en caos. Talion se transformó en un instante, su lobo blanco emergiendo con una ferocidad que hizo temblar el suelo. Se lanzó hacia Corban, pero los guardias traidores se interpusieron. Varek aprovechó la distracción y cargó hacia mí. Grité, retrocediendo, pero no fui lo suficientemente rápida. Su mano me agarró del brazo con fuerza brutal. «Pensaste que podías escapar de mí», siseó contra mi oído. «Pero siempre te encontraría, Omega. Siempre. Suéltala». El rugido de Talion sacudió las paredes, pero estaba rodeado, luchando contra 6 guardias a la vez. Varek me arrastró hacia la salida, y yo luché con todas mis fuerzas, golpeando, arañando, gritando. «Talion». Nuestros ojos se encontraron a través del caos. Vi dolor en su mirada, y furia, y promesa, pero también vi impotencia. No podía alcanzarme. Varek me sacó del salón justo cuando las espadas comenzaron a chocar. Me llevó a través de los pasillos, donde más guardias traidores custodiaban las salidas. «¡Mi hijo!», grité. «¡Déjame ver a mi hijo!». «Tu bastardo está bien cuidado», gruñó Varek. «Lo recuperarás cuando aprendas a comportarte».
Nunca volveré contigo. Me golpeó. El impacto me lanzó contra la pared. Saboreé sangre. Aprenderás, dijo con frialdad, como lo hiciste antes, solo que esta vez no habrá escapatoria. Pero se equivocaba, porque mientras me arrastraba hacia el patio donde esperaban sus guerreros, sentí algo. El vínculo. Talion estaba vivo, estaba luchando, y estaba furioso. Podía sentir su rabia fluyendo a través de nuestra conexión como fuego líquido, y supe que vendría por mí. No importaba cuántos traidores tuviera que atravesar, no importaba si tenía que destruir su propio palacio. Vendría, porque yo era suya, y él era mío, y nadie, ni Varek, ni Corban, ni nadie, rompería lo que la luna había unido. Varek me arrojó sobre su caballo como si fuera un saco de granos. El patio del palacio era un caos de acero y gritos. Los guerreros leales a Talion luchaban contra los traidores y los hombres de Varek. La sangre manchaba la nieve. «Vámonos», rugió Varek a sus hombres. «Ya tengo lo que vine a buscar». Pero justo cuando espoleaba el caballo, un aullido atravesó la noche. No era humano. Era el grito de guerra de un alfa ancestral. El lobo blanco irrumpió desde las puertas del palacio como una tormenta de furia. Talion. Sus ojos dorados brillaban con una luz sobrenatural bajo la luna roja que comenzaba a emerger en el cielo. Estaba cubierto de sangre, pero no era suya. Los guardias traidores que habían intentado detenerlo yacían destrozados a su paso, y venía directo hacia nosotros. Varek maldijo y desenvainó su espada. «¡Detengan a ese maldito lobo!», ordenó a sus guerreros. 5 de ellos se transformaron y se lanzaron contra Talion. Fue una masacre. Talion los atravesó como si fueran papel. Sus colmillos desgarraron gargantas, sus garras abrieron pechos. No había piedad en sus movimientos, solo furia pura y primitiva. Varek bajó del caballo, arrastrándome con él. Me apretó contra su pecho, usando mi cuerpo como escudo mientras colocaba un cuchillo contra mi garganta. «Un paso más y la mato», gritó. Talion se detuvo en seco. Su transformación revirtió lentamente hasta que volvió a ser humano, desnudo y cubierto de sangre, respirando con dificultad, pero sus ojos nunca dejaron de mirarme. «Suéltala», ordenó con voz mortal. «Ahora, no estás en posición de dar órdenes», replicó Varek presionando el cuchillo más fuerte. «Ella viene conmigo, y si intentas seguirnos, la degollaré delante de ti». Podía sentir el pánico de Talion a través del vínculo, la desesperación, el miedo de perderme, pero también sentí algo más, confianza, en mí, y en ese momento tomé una decisión. No seré una víctima nunca más. Con toda la fuerza que tenía, clavé mi codo en el estómago de Varek. Él gruñó, aflojando su agarre apenas un segundo. Fue suficiente. Me lancé hacia adelante, rodando por la nieve justo cuando Talion se transformaba nuevamente y saltaba. El impacto fue brutal. Talion y Varek chocaron con una fuerza que sacudió el suelo. Varek también se transformó, convirtiéndose en un lobo gris masivo, cubierto de cicatrices. Y entonces comenzó la verdadera batalla. Se movían tan rápido que apenas podía seguirlos con la vista. Colmillos chocaban contra colmillos, garras desgarraban carne. La nieve se teñía de rojo bajo la luz carmesí de la luna. Varek era más grande, más pesado, pero Talion era más rápido, más preciso, y tenía algo que Varek nunca tendría, un motivo verdadero para luchar. «Lirien», la voz de Mirela me hizo girar. Corría hacia mí desde el palacio, con mi hijo envuelto en mantas en sus brazos. «Lo saqué antes de que los traidores pudieran llegar a él», gritó. Tomé a mi bebé, apretándolo contra mi pecho, sintiendo alivio mezclado con terror. Detrás de Mirela, vi a Corban saliendo del palacio, rodeado por sus guardias restantes. «Mátenlos a todos», ordenó. «Al rey, a la Omega, al bastardo. No puede quedar evidencia». Mi sangre se heló. No solo querían apartarme de Talion, querían eliminar el linaje a Eloria por completo, terminar lo que habían comenzado cuando masacraron a mi clan. La rabia explotó dentro de mí. Años de dolor, de miedo, de ser tratada como basura. Algo despertó, algo antiguo y poderoso que había dormido en mi sangre durante generaciones. La sangre a Eloria. Sentí calor explotando desde mi pecho, irradiando hacia afuera como una ola invisible. Los guerreros que corrían hacia mí se detuvieron en seco, cayendo de rodillas como si un peso invisible los aplastara. Corban retrocedió, con los ojos desorbitados. ¿Qué demonios? No entendía qué estaba pasando. Solo sabía que mi esencia había cambiado, volviéndose más fuerte, más dominante. Ya no olía solo a lluvia y flores silvestres. Olía a poder ancestral,
a luna antigua, a sangre de los primeros lobos. «Atrás», dije, y mi voz resonó con una autoridad que nunca había poseído. «Aléjense de mi hijo». Los guerreros obedecieron instintivamente, retrocediendo como si hubiera dado una orden alfa. Corban palideció. «Imposible. Las omegas no pueden...» «Yo no soy una omega cualquiera», dije, sintiendo la verdad de esas palabras en mis huesos. «Soy del linaje Aeloria, y no permitiré que destruyan lo que queda de mi sangre». Un rugido agonizante atravesó el aire. Me giré justo a tiempo para ver a Talion clavando sus colmillos en la garganta de Varek. El lobo gris luchó, intentando liberarse, pero Talion no soltó. Apretó más fuerte, sacudiendo su cabeza como un depredador acabando con su presa. Y entonces, con un último espasmo, Varek dejó de moverse. Talion lo soltó, dejando que el cuerpo inerte cayera sobre la nieve ensangrentada. Había terminado. Varek estaba muerto. Mi perseguidor, mi torturador, el monstruo que me había marcado a la fuerza. Muerto. Talion se transformó de vuelta, tambaleándose por el agotamiento y las heridas. Nuestros ojos se encontraron a través del campo de batalla, y corrí hacia él. Me atrapó en sus brazos, sosteniéndome junto con nuestro hijo, temblando. «Terminó», susurró contra mi cabello. «Terminó». «No todavía», dije señalando hacia Corban. Talion levantó la vista, y sus ojos se endurecieron. Corban intentó retroceder, pero los guerreros leales a Talion lo rodearon. No tenía escapatoria. «Traicionaste a tu rey», dijo Talion, caminando hacia él con pasos medidos. «Conspiró con nuestros enemigos. Intentaste asesinar a mi compañera y a mi heredero». «Ella no es tu heredero», gritó Corban desesperado. «Es el bastardo de Varek. Es mi hijo», dije con firmeza, «y el heredero del linaje Aeloria. Y bajo las leyes antiguas, eso lo hace más legítimo que cualquier hijo que tú o tu hija pudieran haber dado al rey». Talion asintió. «Corban, te condeno por traición. Serás ejecutado al amanecer, y tu hija será exiliada por complicidad». «No, Altea no sabía nada». «Entonces debió elegir mejor a su padre», replicó Talion sin piedad. Se volvió hacia mí, tomando mi rostro entre sus manos ensangrentadas. «¿Estás bien? ¿El bebé está bien?» «Estamos bien», susurré, con lágrimas rodando por mis mejillas. «Gracias a ti. Gracias a nosotros», corrigió, presionando su frente contra la mía. «Luchaste, te defendiste, mostraste tu verdadero poder». Miré alrededor del campo de batalla, a los guerreros arrodillados, a los traidores capturados, a Varek muerto sobre la nieve. Habíamos ganado, contra todo pronóstico. Y mientras la luna roja brillaba sobre nosotros, supe que esto era solo el comienzo de una nueva era, donde una omega no era solo una posesión, donde el linaje antiguo resurgía, y donde dos almas destinadas finalmente encontraban paz. 6 meses después, la nieve caía suavemente sobre el palacio, pero esta vez no traía muerte ni desesperación, traía paz. Me paré frente a la ventana de nuestras habitaciones, observando cómo los copos danzaban bajo la luz del amanecer. Mi hijo, nuestro hijo, dormía tranquilo en su cuna, con casi 8 meses ahora, fuerte y saludable. Lo habíamos llamado Aelion, en honor al linaje que casi se extingue, en honor a mi padre, en honor a todos los que perdimos. Pero también era un nombre nuevo, una promesa de futuro. Sentí brazos rodeándome por la cintura, y el aroma familiar de pino y tormenta me envolvió. «Deberías estar descansando», murmuró Talion contra mi cuello, besando suavemente la marca que brillaba allí. «La ceremonia de coronación es en pocas horas». Sonreí, apoyándome contra su pecho. «No puedo dormir. Estoy nerviosa. Eres la mujer que enfrentó a Varek, que despertó el poder ancestral de su sangre, que sobrevivió a una traición y una guerra», dijo con voz cálida. «¿Y te pone nerviosa una ceremonia?» «Es diferente», admití. «Enfrentar enemigos es una cosa. Gobernar un reino es otra completamente distinta». Sus brazos me apretaron más fuerte. «No gobernarás sola. Estarás a mi lado, como mi luna, como mi igual». Giré entre sus brazos para mirarlo a los ojos. 6 meses habían pasado desde la batalla bajo la luna roja. 6 meses de reconstrucción, de juicios, de sanar heridas tanto físicas como políticas. Corban había sido ejecutado como traidor. Altea fue exiliada, aunque Talion le perdonó la vida por compasión hacia su ignorancia real de los planes de su padre. Los guerreros que traicionaron al rey fueron juzgados individualmente, algunos ejecutados, otros encarcelados, unos pocos perdonados tras demostrar que actuaron bajo coacción. Y lentamente, el reino comenzó a sanar.
Pero lo más importante fue lo que sucedió después. La profecía comenzó a cumplirse. Cuando la noticia se extendió de que el rey Alfa había encontrado a su verdadera compañera, una Omega del linaje Aeloria, y que su hijo era el heredero de 2 sangres antiguas, los clanes vecinos comenzaron a acercarse, no con amenazas, con propuestas de paz, porque la profecía hablaba de unión, de un tiempo donde los clanes del norte dejarían de pelear entre sí y se volverían fuertes juntos, y todos querían ser parte de esa nueva era. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté en voz baja, de haberme elegido, de todo lo que perdiste por mí. Talion enmarcó mi rostro con sus manos, mirándome con una intensidad que me robó el aliento. Perdí una prometida que nunca amé. Perdí consejeros traidores que envenenaban mi corte. Perdí alianzas basadas en mentiras, dijo. Pero gané a mi verdadera compañera. Gané un hijo. Gané la posibilidad de construir algo real y duradero. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Las lágrimas amenazaron con caer, pero las contuve. Te amo, susurré. Y yo te amo a ti, respondió, besándome con una ternura que aún me sorprendía. Desde la primera noche en la nieve, cuando mi lobo te encontró, desde que te vi luchar por sobrevivir, desde que sentí tu esencia llamando a la mía, te he amado desde el principio, aunque tardé en entenderlo. Un llanto suave interrumpió el momento. Aelion se había despertado. Nos separamos con sonrisas cómplices, y Talion fue a recogerlo. Ver al temible rey Alfa sosteniendo a nuestro hijo con tanta delicadeza siempre me llenaba de calidez. «Buenos días, pequeño guerrero», murmuró Talion, acunándolo. «¿Listo para ver a tu madre convertirse en reina?» Aelion gorjeó, agarrando el dedo de su padre con su pequeña mano, y en ese momento supe que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada dolor, cada momento de miedo, porque me había traído aquí, a este lugar, a esta familia, a este amor. La ceremonia de coronación se celebró en el gran salón, decorado con estandartes plateados y blancos. Todos los clanes del norte enviaron representantes, incluso algunos del sur, curiosos por presenciar el ascenso de la última Aeloria. Mírela me ayudó a vestirme con el atuendo ceremonial, un vestido blanco con bordados en plata que representaban la luna y el lobo. Mi cabello estaba trenzado con hilos de plata, y sobre mi cabeza descansaba una corona delicada pero poderosa, la corona de la luna. No había existido una en generaciones. Talion la mandó forjar especialmente para mí. Cuando entré al salón del brazo de Talion, con Aelion en los brazos de Mírela detrás de nosotros, todos se pusieron de pie. Ya no veía desprecio en sus rostros, veía respeto, porque había demostrado mi valía, no solo por mi sangre, sino por mis acciones. Talion me guió hasta el centro de la plataforma, donde esperaba el anciano sacerdote de la luna. «Arrodíllate, hija de Aeloria», dijo con voz ceremonial. Lo hice, sintiendo el peso del momento. El sacerdote levantó las manos hacia la ventana abierta, donde la luz del amanecer comenzaba a entrar. Bajo la luz de la luna y ante los testigos de todos los clanes, proclamamos a Lírien de Aeloria como luna del reino del norte, compañera destinada del rey Alfa Talion Baldren, protectora de la sangre antigua, madre del heredero que unirá a los clanes divididos. Colocó una mano sobre mi cabeza. «¿Juras proteger este reino y su pueblo con tu vida?» «Lo juro», respondí con voz firme. «¿Juras honrar el vínculo sagrado que te une a tu Alfa?» «Lo juro». «¿Juras guiar a las futuras generaciones hacia la paz y la unidad?» «Lo juro». El sacerdote asintió, retirando su mano. «Entonces levántate, Lírien Baldren, luna del norte y reina de los lobos». Me puse de pie, y el salón estalló en aplausos. Talion me tomó de la mano, entrelazando nuestros dedos. «Bienvenida a tu reino, mi luna», susurró, solo para mí. Sonreí, mirando a nuestro hijo, luego al salón lleno de lobos que alguna vez me habrían despreciado. «Nuestro reino», corregí, y juntos nos volvimos hacia nuestro pueblo. Esa noche, después de las celebraciones, regresamos a nuestras habitaciones exhaustos pero felices. Acosté a Aelion en su cuna, cantándole suavemente hasta que se quedó dormido. Talion me envolvió en sus brazos desde atrás, y juntos observamos a nuestro hijo dormir. «¿Recuerdas la primera vez que nos vimos?», preguntó en voz baja. «¿Cómo olvidarlo?», respondí. «Pensé que el lobo blanco había venido a matarme. Vine a salvarte», corrigió, aunque no lo sabía en ese momento. Mi lobo solo sabía que tenías que sobrevivir, porque éramos compañeros destinados, porque eras tú, dijo simplemente. Mi otra mitad, la que completaría mi alma. Nos quedamos en silencio, disfrutando de la paz. Ya no había enemigos en las sombras.
Ya no había traiciones acechando, ya no había miedo, solo había un futuro por construir, juntos. Gracias, susurré finalmente. ¿Por qué? Por encontrarme en la nieve, por protegerme cuando no tenías razón para hacerlo, por elegirme cuando todos decían que no debías, por amarme cuando yo no creía merecer amor. Talion me giró entre sus brazos, mirándome con esos ojos dorados que ahora conocía tan bien. Tú me diste mucho más, Lirien. Me diste un propósito, una familia, una razón para ser algo más que un rey frío. Me enseñaste que la fuerza verdadera no está en dominar, sino en proteger lo que amas. Nos besamos bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, y supe, con absoluta certeza, que esto era para siempre, no porque un vínculo nos obligara, sino porque elegíamos esto, cada día, cada momento, por el resto de nuestras vidas. El lobo blanco había encontrado a su compañera en la nieve, y juntos habíamos creado un nuevo amanecer, para nosotros, para nuestro hijo, y para todos los que vendrían después. Si esta historia te atrapó y quieres continuar en este mundo de romance paranormal, regálanos un like y toca el video que está apareciendo en pantalla. Te va a encantar. Gracias por acompañarme, y nos vemos en la siguiente historia.